No creo que haga falta presentarme, todo el mundo me conoce, y esto es una reunión de amigos y por lo tanto, pues esas palabras que dice el presentador, pues naturalmente no creo que sean necesarias, ¿no? Ya sé que eso es un tópico, tú me dirás. ¿Ahora? Bueno, ya estaba diciendo que aunque sea un tópico, bueno, pues presentar un libro, pues siempre es complicado para el autor, porque qué va a decir uno que no sea ponerse bien, y tampoco se trata, he dicho muchas veces, de que uno se ponga a contar el libro, porque entonces ustedes no lo leerían, y eso carecería de sentido. Sí que hay que explicar por qué se escribe un libro, cuál es la intención que se tiene cuando se hace un libro como este, y por qué surge, y luego porque este libro, pues sin quererlo, sin pretenderlo, en medio de la vorágine esta en la que nos encontramos, pues forma parte, o es un libro, yo lo digo muchas veces, de memoria histórica, y por lo tanto vamos a hablar también de ese tema de la memoria histórica. De cierta manera, es un libro, yo creo que deberían haber muchos, contra el olvido. Esta es una de las cuestiones o de los problemas que actualmente más se están poniendo de manifiesto, el olvido de una parte de la memoria. Y no es un libro, a pesar de su título, el último, La vida por José Antonio, no exactamente un libro sobre José Antonio, es un libro que trata indirectamente de explicar por qué una generación, un grupo importante de jóvenes, acabaron dando la vida, a veces físicamente, por José Antonio directamente, en algunos de los casos que se van a contar en este libro, pero también por la ideología o ideológicamente por sus ideas. Al principio este libro no tenía la intención, pero al final va a acabar siendo el segundo de una trilogía, porque cuando yo escribí hace ya unos años el último José Antonio, pues hay una serie de historias paralelas, de historias que en aquel libro no entraban, que naturalmente se van quedando, a las cuales el historiador hace referencia, pero naturalmente no explican porque no entraban dentro del desarrollo, ¿no? Son esas historias paralelas que de alguna manera tenían que contarse o tienen que rescatarse. Y un poco mantuve la misma forma, que ha hecho a veces alguna crítica sobre el libro, pues la misma forma de redacción, en la cual por una parte está en fin, la investigación en sí de una serie de elementos, y luego a veces, más que novela policíaca, como algunas veces podía parecer, o de investigación en el caso del último José Antonio, en este caso de novela de aventuras, porque va a contar en cierta manera una serie de sucesos de personas concretas que son sus protagonistas. Como casi todos los libros que yo he escrito, es un libro de base documental, es decir, tiene un aparato crítico importante. Debajo de él hay una serie de investigaciones en documentos, textos que naturalmente hoy parecen perdidos, nadie quiere entrar a exhumar y sacar a la luz. Y el problema al que nos enfrentamos es que naturalmente nosotros necesitamos demostrar cada una de las aseveraciones que hacemos, de las afirmaciones. Por debajo de cada afirmación tiene que haber algo que la sostenga. Los de la memoria histórica, que sería la antítesis, pues pueden escribir todo lo que quieran, que no necesitan sostenerlo con documentos algunos, nunca se les va a criticar. Y como a veces he comentado, es un libro de memoria histórica porque está dentro de la ley de la memoria histórica. Yo a veces me he planteado si no debería pedir una subvención o concursar a alguno de los premios de estos que se dan por la memoria histórica, porque la ley dice, la ley que se cumple ahora, el aniversario, por cierto, puesta en vigor por el señor José Luis Rodríguez Zapatero, pues dice que es para honrar el recuerdo, etcétera, de las víctimas de la guerra civil, empieza diciendo el articulado. Y claro, hay que entender que los asesinados por los republicanos también fueron víctimas de la guerra civil y por lo tanto están comprendidas dentro de lo que dice la ley, tal cual está redactado. Y naturalmente esos asesinados
según la propia ley, deben tener derecho al recuerdo, al homenaje, a los monumentos y a las placas. Que esto no es así es evidente, y parte de los que van a salir en este libro pues están puestos sus nombres debajo de una cruz que hay en Callosa de Segura, donde el único símbolo que tiene es la cruz en sí mismo, y debajo 81 nombres de las 81 personas asesinadas en el pueblo, y que naturalmente la ley de la memoria histórica quiere retirar, contraviniendo naturalmente lo que dice el texto de la ley. Y en ese sentido, como es memoria histórica, lo importante es recuperar, dicen que la memoria, aquello que trata de recuperar aquella parte de la historia, la definición de la memoria histórica, que ha estado, en fin, oculta, se ha apartado, pues naturalmente hay que recuperar la historia de estas personas, y en este caso trata de los 225, si sumamos a José Antonio y a Ramón Laguna, de los 223 falangistas asesinados en Alicante en compañía, a veces físicamente, ¿no?, en compañía de José Antonio. Aunque 2 falangistas son asesinados con él, junto con 2 requetés, pero también están los que intentaron ir a liberarle en julio de 1936, que serían asesinados posteriormente, o los que fueron asesinados también en la Sácar del 28 de noviembre. Y junto a ellos un rosario de falangistas que van a ir cayendo. Y es importante porque uno de los argumentos favoritos de la ley de la memoria histórica es decir que estos asesinados es que tuvieron 40 años de recuerdo y homenaje, y que por lo tanto ahora les corresponde a los otros. Sí, pero lo primero que ya han hecho es intentar quitar todo recuerdo y homenaje a los asesinados. Y además no es exacto, tampoco es verdad. Sí que estaba lo de los caídos por Dios y por España, y la cruz en cada pueblo, y las lápidas con el nombre de los caídos, pero lo que es la historia personal de todos y cada uno de ellos, prácticamente no. Yo iba a contar una anécdota. Cuando hice el libro, yo pensaba, bueno, claro, si me voy al archivo del pueblo, donde estaban los 4 que fueron asesinados con José Antonio, convertidos en los mártires de Novelda, pues naturalmente se guardarán alguna cosa, algún momento importante y tal. No, en el archivo no se guarda absolutamente nada de estos asesinados. Y si me voy a buscar lo de los que fueron a intentar rescatar a José Antonio, pues naturalmente también deberían tener en el archivo una importante cantidad, pero tampoco, no se conserva nada en los recuerdos. Pero es que además tampoco es que durante el régimen de Franco se hiciera una especial, digamos, puesta de manifiesto de lo que había sucedido. Sí, se contaba genéricamente, pero quizás por respeto a los muertos, por la forma tal, no se abundó en contarnos los detalles. Cuando uno va a los archivos y busca la documentación forense, etcétera, los consejos de guerra, todas estas cosas, pues se encuentran muy detallados algunos casos de algunos asesinatos que luego, en fin, se han contado, pero nunca llegando a los límites de lo que de verdad sucedió. En el libro hay un caso que es completo, que todo el mundo conoce, de Juan Cuellar, y asesinado por las milicias socialistas, pues naturalmente algunos detalles de cómo se mutiló el cadáver no aparecieron nunca, pero están en el informe, están en el libro, y yo creo que eso se hacía simplemente por la intención de no ahondar, no agrandar las heridas, pero sin embargo están en la documentación, y esto se recupera en el libro, ¿no? Por ejemplo, porque lo que se trataban son de hacer una especie de historia coral con estas personas cuando van a matar a los oficiales. Parte de ellos eran falangistas que no acaban de sublevarse en Alicante. Después del juicio del Consejo de Guerra por el Tribunal Popular, pues son llevados ante las paredes de un colegio que estaba enfrente de la prisión, y entonces el Frente Popular ordena o cita, ¿no?, que todo el que quiera ir a disparar puede ir a disparar. Semejante cosa. Una vez cuando son cosidos a tiros, estos sí que de verdad fueron cosidos a tiros, pues naturalmente han llevado ahí unos féretros de madera para depositar los cadáveres, pero un alférez, teniente, que es el mismo que uno de los que estaban en la prisión cuando el fusilamiento de José Antonio, el que debía mandar el piquete, pero lo manda finalmente, pues dice, bueno, aquí están los ataúdes, ¿queréis que los depositemos en los ataúdes? No, entonces rompieron los ataúdes y ellos los echaron los restos por allí. No, bueno, esto no es que yo me lo invente, es que está en los consejos de guerra. Después detienen naturalmente, aparte de los que hicieron la ejecución, y naturalmente está el Consejo de Guerra. Y el padre de
de uno de ellos, el teniente Robles, pues naturalmente de su puño y letra, no quiso ir a testificar que lo hiciera a máquina, sino de su puño y letra estaba presente y relata con pelos y señales, yo lo he resumido, cómo fue este escalofriante asesinato. En Alicante, pues naturalmente le van a quitar la calle al teniente Robles. Bien, pues un poco esto era lo que yo pretendo con el libro, recuperar estas historias que a veces se han perdido porque son una demostración palpable de lo que sucedió. Y es una demostración de lo que fue la represión republicana, concretamente de la represión de los partidos del Frente Popular. Es decir, da lo mismo que esto sea el caso de Alicante que fuera el caso de cualquier otra provincia, porque el modelo de actuación y comportamiento es el mismo. Y es curioso porque al analizar el número 223, que es un número alto, en Alicante asesinaron a unas 1000 personas, 223 falangistas, que yo ya he comprobado que eran falangistas en 1936, es decir, el 23%. Aproximadamente asesinaron a unos 160 religiosos, que es el 16%. Eso es número redondo. Eso quiere decir que existía el designio, y espero que cuando se analice en otros documentos se compruebe si es así, el designio evidente de exterminar a los falangistas, que tampoco eran muchos, que tenían prisioneros en la zona republicana. Es una auténtica persecución la que van a hacer los elementos del Frente Popular contra estos falangistas. Y naturalmente, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que el 50% son ejecutados por consejo de guerra y que esos consejos de guerra, hechos, me refiero al consejo de guerra cuando es por tribunal popular, pues se está aplicando el Código de Justicia Militar de la época. Bueno, pues esos tribunales populares tienen que remitir la sentencia al gobierno, y el gobierno, el firmante de toda la inmensa mayoría de las sentencias de muerte que hay en la zona republicana, que básicamente son entre octubre de 1936 y el verano de 1937, tiene un nombre, es un señor que se llamaba Francisco Largo Caballero, que era el presidente del gobierno y miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, eso sería la muerte legal. Y claro, por estas circunstancias, porque naturalmente hay que volver a precisar lo que sucede con estos condenados, pues nos encontramos con algunos personajes que yo había encontrado y que nos sirven un poco para enmarcar lo que es lo de la memoria histórica. Vamos a citarnos en la cúspide, ¿no? El segundo de a bordo es el auditor de guerra, el hombre que se encarga de pasar al gobierno si la sentencia que ha emitido el Tribunal Popular es ajustada a derecho. Y ese auditor de guerra, hay varios, el más importante, Emilio García Valdecabre, que será el del proceso José Antonio. Y claro, muchos años después la familia dice, no, lo mataron después de guerra, fue una injusticia, él no quería, al final nadie quiere matar a nadie, y él no quería ni tan siquiera, en fin, él fue una cosa, no pudo negarse a ser asesor del ministro de la guerra y presidente del gobierno, o si se lo dieran al primero que pasara por allí, ¿verdad? Incluso hasta algún autor ha escrito por ahí intentando dar la razón, ¿no? De que no quería, fue una maniobra y todas estas cosas. Bueno, el señor Emilio Valdecabre es el asesor, el presidente del gobierno, el ministro de la guerra. Era militante del Partido Socialista, con una carrera meteórica gracias a esa militancia. Y no lo nombran porque sí, nadie nombra a su asesor para esta cosa al primero que pasa por la calle, como es natural. Y naturalmente no solo dio la conformidad la adecuación de la sentencia al derecho en el caso de José Antonio, sino en un montón de casos más. Y es curioso que de los 4 asesores del ministerio, este fuera el único condenado, de los 4, el único condenado a muerte. Pero es que después, este señor sigue una carrera triunfal, ¿verdad?, en la judicatura, en este aparato republicano, y por eso le ejecutan finalmente del Consejo de Guerra encontrado. No es que fuera por casualidad, que no le quedó más remedio, no fue parte actuante. Y también nos vamos a encontrar en el libro con la actuación de las famosas milicias, porque lo que suelen decirnos, suelen contarnos, es que la represión en la zona republicana, claro, fue una cosa incontrolada, hecha por las milicias, momentos de tensión, habían matado a no sé quién, y claro, fue el momento, y fueron a la cárcel y los mataron. Bueno, todo esto es mentira. Las milicias no eran unos señores de Pancho Villa que iban por la calle, no. Eran organizaciones que dependían de los partidos políticos,
orgánicamente de cada uno de los partidos políticos y que se habían estado entrenando paramilitarmente desde antes de la Guerra Civil. Y en el libro, bueno, pues hay algunas, en fin, recortes de prensa de la izquierda de la época, donde cuenta pues cómo entre mayo y julio de 1936, pues desfilaban uniformados y armados, cómo entraban en los pueblos haciendo ostensiblemente, cómo hacían prácticas de ejercicios de guerra, vamos a llamarlo así. Bueno, pero es que esto lo publicaban ellos entonces. Cuando llega la Guerra Civil, estas milicias pues se comportan como los cuerpos armados de cada uno de estos partidos, es decir, el Partido Socialista, la Central Anarquista y el Partido Comunista. Y esos son los que van a llevar la otra parte del 50% de los asesinados. Y luego siempre hay una excusa. ¿Cuál es la excusa oficial? Pues la excusa oficial es esta, es que han matado a un miliciano que se había ido a luchar al frente, ya ha llegado la noticia y exaltados han ido a asaltar una prisión. No, miren ustedes, aquí se va a contar la saca 28 de noviembre de 1936, donde son asesinados 41 falangistas y gente de derecha. Y estos que son asesinados obedecen a una decisión. Es cierto que había habido un bombardeo el día entre la noche del 28 al 29, que causan muy pocas víctimas naturalmente, pero esa no es la realidad. Es decir, se forma una columna que tiene vehículos, que lleva ametralladoras, que llega a las 3 prisiones que hay en Alicante, que se le viene con listas con presos determinados, que la primera vez falla y tienen que volver a pedir el permiso, el director de la prisión se niega a dejarlos pasar, tienen que volver y tienen previsto hacer sacas el 29 y el 30. Entonces hacen una por la mañana en una prisión, van y los fusilan, bueno, son las 3 de la tarde, otra un poco más tarde en la otra prisión, sacan otros 22 y los fusilan, y van a ir a la tercera y ahí ya se corta el tema. No es una cosa, en fin, yo no conozco ninguna masa exaltada que en un momento de euforia llegue a una prisión y vaya con el autobús preparado para transportar a los presos, monte una guardia, ametralladoras, entre, en fin, haga una lista, los saque uno por uno. Y hay algunas anécdotas que se cuentan en el libro, como la de un padre que se intercambia por un hijo, que tienen el mismo apellido, un apellido difícil y un nombre más difícil, se llama Roldo, y naturalmente el padre ve que está en la lista, el hijo, y entonces dice, no, soy yo. Y dice al hijo, no, es que me traslada. Lo saca y lo matarán, el hijo luego podrá pasarse, se pasará a los nacionales, acabará luchando en la guerra civil y lo matarán en el frente, o sea que al final, en fin, el destino es el destino. Bueno, pues un poco, esas son las cosas que se van a narrar en el libro. Y el libro, volviendo al anterior, pues también tiene esa parte de contenido de la memoria histórica. ¿Y en qué fase de la memoria histórica nos encontramos? Si han leído algunas declaraciones últimas y la nueva ley que acaban de sacar en Andalucía, hay un salto cualitativo, ¿verdad? Hasta este momento era la memoria histórica como concepto. Ahora el concepto es sustituido por la memoria democrática. Porque claro, el primer concepto, memoria histórica, tenía un problema. Que claro, englobaba todo, según la ley. Ahora, esta ley de Andalucía ya habla de memoria democrática y establece cuáles son los componentes de esa memoria democrática. Eso lo pueden ustedes imaginar, es decir, se trata de solucionar el pequeño desliz que tuvieron cuando hace 11 años, o 10 años mejor dicho, se produjo la primera ley. Naturalmente, como estamos en un paso más avanzado, esto nunca tiene suficiente, pues naturalmente van a ir más allá. Y en esa ley, naturalmente, ya no se trata solo, en la nueva, de los represaliados, los de los partidos de izquierda, etcétera. Si uno la ley tranquilamente, pues puede llegar a la conclusión de que en ella pueden entrar los maquis, el FRAC, el Grapo, esta, en algún periodo. Tal como está redactada, podría darse esa situación. Es decir, estamos en la segunda fase de esta ley inicua, que es la ley de la memoria histórica. Había una cosa curiosa, naturalmente han invitado al señor Zapatero a dar un discursito en la inauguración y ha dicho que él se siente muy orgulloso, que naturalmente él esperaba que el Partido Popular la hubiera retirado, la hubiera derogado, cosa que naturalmente no ha sucedido,
y que además se sentía muy orgulloso porque él había dado 25 millones de euros en trozo que estuvo en la legislatura a las asociaciones de la memoria histórica. Y ya puesto, ¿no?, en esta especie de, en fin, de exaltación, y dijo, y 9 millones se han dedicado a la localización de fosas. Porque si usted ha dado 25 a estas asociaciones y 9 dice que han dedicado, ¿a qué han dedicado los otros millones de euros? Que son muchos más que los 9 dedicados hipotéticamente a buscar fosas, ¿verdad? Bueno, es fácil saber, ¿no?, a qué se dedica. Ya saben que el concepto este de memoria histórica es un concepto falso, porque lo que se trata es de construir una memoria, y ese es el objetivo final. Una memoria que debe aspirar a convertirse en una verdad oficial. Ese es el objetivo que tienen los teóricos de la memoria histórica no histórica, y eso en el proceso en que nosotros nos encontramos. Y por lo tanto es un concepto ideológico. Y ese concepto ideológico ha pasado a formar parte de la tabla actual de lo que es el corpus ideológico de la izquierda, junto con lo de la ideología de género y todas estas cosas. Pues el nuevo cuerpo ideológico de la izquierda incluye esto de la memoria histórica, que es bastante curioso. Y naturalmente han creado una especie, todas estas cosas de los foros por la memoria, que son auténticos chequistas, sería la mejor definición, que naturalmente se han convertido en los elementos que están dando cuerpo ideológico a esto de la memoria histórica, y que naturalmente aplican la censura. Es algo que, bueno, no hay que irse muy lejos. Hace 2 días con esto de un paso de Castellón que dijo lo de los caídos por Dios y por España, por lo menos que los quieren procesar. Bueno, ya las ideas del señor Alberto Garzón, que también quiere procesar a todo el mundo, y ya en el último instancia, bueno, ya puede llegar a los chuscos del catedrático este de economía que ha hecho el programa económico de Podemos, que tiene el mismo apellido, Torres, que el otro día se puso muy contento en Twitter, hizo una foto, iba por la calle en Andalucía, puso el escudo y dice, en Alemania, ¿alguien se piensa que en Italia o en Alemania este escudo podría estar puesto? El problema es que era el escudo de los Reyes Católicos y no el del régimen de Franco. Pero este señor es catedrático de economía de la universidad y asesor de no sé cuántas cosas científicas, y naturalmente miembro del que ha hecho el programa económico de Podemos. Y actualmente en esto de la ley de la memoria histórica estamos en el proceso de la judicialización. Algo que inició Garzón y que está ahí y que puede llevar a la censura de libros, en este caso como este. Porque, claro, una de las cosas fundamentales que tienen estos libros es que vienen a desmontar parte de la historia, y parte de la historia es la relación causa-efecto. La relación causa-efecto. Es decir, llevan 40 años desmontando placas con los nombres y los apellidos de los caídos en cada uno de los pueblos, etcétera, de España. ¿Y por qué? ¿Por una especie de furor iconoclasta? No, porque había que romper la relación causa-efecto. Porque para convertir esa ley de memoria histórica, que tiene como finalidad convertir en héroes a unos señores y por lo tanto, en fin, tener esa supremacía o esa legitimidad moral, en este caso de la izquierda sobre la derecha, con esta reivindicación, necesitaban primero borrar la vinculación. Si quitamos la causa y el efecto, naturalmente estos podrán ser heroicos luchadores por la libertad, porque que yo sepa, en la zona republicana no hubo ninguna epidemia de pulmonía ni de tuberculosis. Por lo tanto, estos señores tuvieron que morir por algo, y naturalmente murieron porque fueron ejecutados. Y por lo tanto, esto es una de las cosas. Y la izquierda se ha dado cuenta de que esto le da rédito. Que no es un debate que no tenga nada que ver, sino que le está dando rédito. Lo podemos ver de forma permanente en la prensa y en la televisión. Si el señor Garzón sigue teniendo alguna relevancia en la política española, es porque se pasa el día con esta historia. Si ustedes repasan las publicaciones de la secta, muy lejos, el Plural, Público, todas estas cosas, dedican mucho espacio a esta cuestión de la memoria histórica. Por lo tanto, es porque tiene un rédito político y están creando ese elemento ideológico. En el otro lado, pues no se han dado cuenta de la importancia, la aceptaron como eso que vamos, en fin, a ser buenos y a ensalzar a todos los muertos de la guerra, y no se dan cuenta de lo que esto está sucediendo. Y por eso yo tenía este interés con este libro, y de qué cosas vamos a tratar en el libro, que es lo que a nosotros nos interesa. Pues fundamentalmente vamos a tratar en primer lugar
no en el orden en que están, de los 4 chicos que fueron asesinados con José Antonio. Yo decía al principio que trataba de explicar por qué estos chicos, de alguna manera, dieron su vida por esta idea. ¿Y cómo hacer eso? Pues naturalmente y afortunadamente se conservaban gran parte de la correspondencia que estos chicos escriben desde la cárcel a su familia, donde van contando la situación en que se encuentran. Y un poco cuando uno las va leyendo, pues se da cuenta de esas ideas. Y hay cosas interesantes o destacables, es muy común, se encuentran varios ejecutados, todo el mundo conoce lo de José Antonio, Perdonando, etc. Bueno, pero es que en las cartas de estos chicos y de otros que aparecen en el libro, aparece esa idea. La idea del perdón al enemigo, incluso al que me está fusilando, piden a la familia que les perdone. Y es una cosa interesante y a destacar. Porque esto conforma un relato coral que al final hace una biografía colectiva, que es lo que yo trataba de explicar. Es cierto también que había que detenerse un poco en los tribunales populares. Es decir, el primer juicio que se organiza es contra los falangistas que intentan ir a rescatar a José Antonio. Y en ese juicio hay cosas interesantes. Es cómo se vulnera la ley. Es decir, porque todos son considerados jefes, no iba ningún subordinado, que era la única manera de condenarlo a muerte. Y naturalmente en ese caso no se pide conformidad al gobierno, todavía no está el gobierno socialista de Largo Caballero, está el gobierno republicano, que tiene una idea, en fin, de no aplicar sentencias de muerte, o temen que no dé la conformidad, porque hay un desajuste con el derecho, y naturalmente pues para evitar eso lo fusilan y ya está. Por lo tanto se convierte en un asesinato, no en una ejecución más o menos legal, como a veces suele decirse. En el caso de los chicos de novela sucede lo mismo. Es decir, en novela no hay ninguna sublevación, son arrestadas 40 y tantas personas, son llevadas a Alicante, son juzgadas y estos 4 chicos acaban decidiendo que sean ellos los que sean fusilados. ¿Por qué? Porque uno tenía un cargo tradicionalista, el otro era representante de Falange, es decir, escogen unas cabezas de turco y son asesinados sin ninguna prueba. Es más, ellos tenían que haber sido ejecutados el día 16 de noviembre, por lo tanto debemos pensar que en este caso sí que hubo petición de conmutación de pena y que parece ser que debió producirse, pero el Comité del Frente Popular de Alicante decide ejecutarlo el día 20 con José Antonio, y eso también se comenta. Claro, también van saliendo los autores, porque hay 2 tipos de autores en esta represión. Están los autores directos y el autor que sugiere. Claro, los autores directos tienen nombre y apellido, pero el que sugiere tiene algunos nombres curiosos. Hay uno, concretamente, de una señora que tiene una calle, o varias calles en España, se llama Dolores Ibarruri, que en el mes de agosto de 1936 publica un artículo con unas frases que luego repetirá en mítines y estas cosas, que es sumamente revelador de lo que va a pasar. En agosto todavía hay tribunales populares. Tenemos a los presos en las cárceles republicanas y naturalmente se está planteando qué hay que hacer con ellos. Pues esto es lo que pedía esta señora. Dice, bueno, el artículo es muy largo, luego ustedes lo pueden llevar, pero en fin, tiene algunos toques, hoy dirían, homófobos, ¿verdad? Habla de esas cosas y dice: ¿alguien realmente ha insinuado la posibilidad de un acuerdo con las fuerzas fascistas, creando la ilusión de un posible compromiso? No y no. No hay más abrazos de Vergara, y si para evitar el abrazo fuese necesario cortar los brazos a cercén, se cortan. Pero de ninguna manera podemos dar beligerancia a bestias sanguinarias, a perros rabiosos que morderán siempre. Hay que tener en cuenta que este artículo se publica cuando José Antonio ha hecho llegar al gobierno su petición, esta famosa, en fin, mediar para parar la guerra, etc. Y estamos en el momento, en el día de agosto, cuando se está proponiendo esta especie de posibilidad de un acuerdo, al cual, como hemos leído, se opone la pasionaria con frases bastante claras de lo que piensan hacer en el caso de que eso se produzca. Dice, con respecto al otro bando, hay que terminar en nuestra patria con la amenaza constante del golpe de Estado, de la militarada. Es demasiada la sangre vertida
Pesan como losas de ploma los crímenes horrendos, los múltiples asesinatos cometidos fríamente, sádicamente, para que podamos perdonarlos. Y dice: no hemos de consentir que se perdone a uno solo de los culpables, y si en un momento pudiéramos sentir alguna debilidad, que el recuerdo de nuestros compañeros quemados vivos, de los niños asesinados, y estas no son las mentiras de octubre, sino la horrible realidad, de los hombres mutilados, sea el acicate que nos fortalezca en la dura pero necesaria labor de liquidación de los enemigos de la democracia y de la república. En la guerra como en la guerra, y falta todavía tomar una medida, agosto del 36, que nuestros enemigos realizan ampliamente, los rehenes. Es necesario que las mujeres, que los hijos, que todos los allegados de los que han sumido a España en un mar de sangre sean encarcelados, vida por vida, y que cada uno de nuestros compañeros que va al frente tenga la seguridad de que su vida está garantizada por la vida de la madre o los hijos de los traidores. Ni tregua, ni piedad, ni compasión, sin distingo, sin consideraciones. La salud de la República, la salud del pueblo lo exige, y según el viejo aforismo latino, la salud del pueblo es la suprema ley. Lo que, entre líneas, un artículo largo, venía a decir, bueno, pues lo que han oído. Y naturalmente el resultado fue, en fin, las sacas y matanzas que se van a producir a partir de este momento. Esto es algo interesante. También hay que pensar otra cosa, ¿sí? Y los que no fueron fusilados. Porque claro, a veces se ha cometido la leyenda de que en la República, en la zona republicana, no había prisioneros. Bueno, había miles de prisioneros, ¿verdad? Es más, en Alicante, como en muchos sitios, hubo que habilitar las prisiones que había, cualquier acuartelamiento y iglesia. Normalmente las iglesias o los barcos eran utilizados como prisión. Pero claro, cuando llega final de 1936, ¿qué hacemos cuando tenemos 13.000? En Murcia había 13.000 presos, o 14.000 o 15.000 presos. Ponerlos a trabajar. Igual que en la Unión Soviética. ¿Sí? Ponerlos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues crear campos de concentración, campos de trabajo. Es la República la que crea los campos de concentración como campos de trabajo, donde encerrar, concretamente, lo dice textualmente, a los fascistas, ¿verdad? Que deben ser condenados a trabajo. Y en esta zona se van a crear una red de campos de trabajo, de Alicante hasta Almería, a los que van a ser conducidos estos fascistas. Y esto es de lo que también se habla en el libro, que es una parte que naturalmente hoy prefiere no mencionarse, ¿verdad? Y claro, en esos campos de concentración-trabajo, que tenían que construir ellos mismos, como en el sistema soviético, se han mandado allí y una vez que están allí construyen el campo. Pues naturalmente hubo muchos muertos. Pero los muertos que mueren por enfermedad, agotamiento, etc., a veces no aparecen en las estadísticas, porque con una mentalidad militar, caído es el que cae frente al enemigo o la bala, pero si te mueres de una enfermedad, pueden no aparecer en los listados de caídos por Dios y por España, y por lo tanto no están inconclusos en la represión. Igual sucede en la republicana, igual sucede cuando alguien no es identificado. El caso de Alicante, en una de las sacas, bueno, después de guerra, se hacen en el libro, está además la fotografía del documento, con el plano, la planimetría, en fin, estas cosas. Se hace una investigación y en una de las sacas, pues, en una de las zonas donde hay checas, pues se van a encontrar 20 y tantos cadáveres, pero nunca fueron identificados. Claro, yo me fui a la documentación relativa, al listado de caídos por Dios y por España, de Alicante, pero claro, los no identificados no están, todos no tienen nombre. Y como no están, no aparecen en las listas de represaliados. Y por lo tanto, estos pueden decir que son menos. Quiero decir que los datos que tenemos son siempre datos que cuando se empiece a investigar de verdad, ya veremos a dónde llegamos, porque naturalmente a la memoria histórica, ni a la historia académica, ni a ninguna de las, o a casi ninguna de las universidades e investigadores, esto les interesa el más mínimo, por razones obvias. También había otra cosa que era lo que yo quería contar, que era, y vuelvo al principio del libro, que era estos chicos que van a intentar liberar a José Antonio en 1936. Y que naturalmente en el libro, pues, en fin, demuestran el grado, ¿no?, de preparación o de implicación de la Falange con la sublevación en Alicante, dirigida por el propio José Antonio, no por un secundario, ¿verdad? Y también está el discurso de Onésimo Redondo en la noche del 19 de julio, naturalmente sumándose a la sublevación. Y estos chicos, bueno, pues eran una banda de ingenuos.
eran tan ingenuos que, bueno, eran muchos, lograron reunir 4 columnas, es decir, unos 400 hombres, que era una cantidad respetable, más que suficiente para haber tomado Alicante. En Alicante había un regimiento que la mitad estaban de vacaciones, porque estamos en las fechas de vacaciones, ¿verdad? Bueno, estos chicos, ¿qué hacen? Pues empiezan a reunir dinero. Y los de Alcoy y Albatera dicen, bueno, en Alcoy dicen, ya tenemos dinero, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues como ya nos darán armas, vamos a emplearlo y nos vamos a comprar unas camisas azules. Y se van a Málaga a una empresa textil para que le haga camisas azules para la sublevación, no armas. ¿Sí? Es decir, por eso decía antes que era un ejército. Vamos a sublevarnos. Bueno, vamos a ir a rescatar a José Antonio. En 100 y pico, allí en una finca, todo el mundo sabía que estaban allí. Es decir, no había, es cierto que hubo un chivatazo y demás, pero era evidente que hacían esos 100 añitos del pueblo conocido, ¿verdad? Estos chicos, bueno, pues con Carlos rescatamos. Bueno, pues como nos van a dar armas, yo tengo una escopeta de caza y yo un pistolón y nosotros algún que otra hacha o cuchillo y tal. Afortunadamente la policía republicana era bastante escrupulosa y en el atestado pues recoge todas las armas que llevaban que eran de este estilo y tenemos 200 cartuchos. Dice, bueno, ¿y con qué vamos? Bueno, pues no sabemos, ¿cómo vamos hasta Alicante? Bueno, pues los de Crevillente dicen, pues bueno, van en el tren. Se sacan su billete de tren y se van a liberar a José Antonio en el tren. ¿Verdad? No había cuartel, no dan las armas, tiran un coche, 5 se meten en el coche y los otros pues, con un billete de tren. Los de Albatera, bueno, preocupados porque nosotros de Callosa pasamos a recogeros. Bueno, están ahí esperando. ¿Y ahora cómo salimos los de Callosa? Bueno, pues hay uno que tiene un camión, pues todo al camión. Vamos, no caben en el camión. Dice, ¿qué llevamos en el camión? Dice, hombre, pues lo que hemos mandado a comprar algunos son curas. Como después nos vamos a ir mandados por José Antonio una columna a ir a tomar Madrid, pues necesitamos paquetes de curas y comida. Porque había en el camión, se sorprende el informe policial de que lo que llevaban eran paquetes de curas, no armas. Para curarse, pues si alguno queda herido, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a asaltar un camión, pues vamos a un camión. Pasa por ahí el repartidor de hielo y le roban el camión. A puta pistola. Ah, pues ya está, los 2 camiones. Ah, el camión de hielo debía estar como estaba y se les rompe. Se queda sin gasolina. Tiene que parar un autobús para echarle la gasolina del autobús que le roban. No pueden ir todos porque todos no caben en el camión. Finalmente, claro, como además lo han descubierto, el capitán que luego mandaba a la guardia de asalto, que era un hombre que había sido mandado allí en profeso y que estaba vigilándolos naturalmente, pues prepara una maniobra, fuerzas combinadas de la Guardia Civil, etcétera, los rodea y claro, no tienen ninguna posibilidad. Pues ese es el final. Lo que no se había contado nunca es qué pasó después, ¿verdad? Hay un informe larguísimo de cómo los pasean por Alicante, cómo el capitán le iba pegando a uno para que se viera la sangre y paran en la zona de los bares. Bueno, pues estas cosas se van contando en el libro, ¿no? La historia de este montón de chicos, parte de ellos serían asesinados, son los que están en la Cruz de Callosa de Segura, entre todos los sitios que ahora mismo pues se quiere quitar. Y un poco había que recuperar esa historia y esa de la ingenuidad. También hay otra cosa que bueno, yo quería hacer y era rescatar la memoria de la imagen. El libro tiene un capítulo importante de fotografía, básicamente hay 2 tipos. Está la fotografía de la casa prisión, que ya no existe y por lo tanto al menos que quede el testimonio de cómo era, y así no se inventan historias de cómo era el patio y demás. Bueno, pues la fotografía de la casa prisión tal como era, para que quede el documento, ¿no?, de cómo estuvo durante años en el recuerdo, en fin, donde fue asesinado José Antonio y de lo que era la zona de las prisiones. Hay otra parte de la documentación que se corresponde con los documentos originales de José Antonio y las pertenencias de la maleta famosa, que bueno, pues no habían sido publicados. En el libro aparece hasta un dibujito personal de José Antonio, que es un autorretrato, y bueno, pues hay una serie de documentos, porque se han publicado los que él escribió, pero los contenidos de la famosa maleta, los documentos de José Antonio, para el historiador no es tan interesante los que él escribe como lo que le mandan a él. Lo que le escriben a él, que son algunos de los que hemos utilizado en el libro, porque es tan importante lo que yo digo como lo que me están diciendo. Y algunos historiadores no se han dado cuenta de la importancia que eso pueda tener. Y luego, en ese análisis un poco del resto monumental, que hoy ha desaparecido, y por lo tanto este odio a las cosas, pues también se ha precisado en realidad cómo fue parte de la muerte y todo lo relativo al cadáver, porque tuvimos la suerte de encontrar el expediente del cementerio de Alicante, en el cual se notaba cómo se produjo la exhumación y de alguna manera eliminar algunos de los mitos que se han hecho durante la época.
no es por ser escabroso y no lo voy a contar porque me está grabando y así luego, si no, los lectores se van a saber el capítulo. Pero es interesante saberlo porque, bueno, cuando lo lean, pues naturalmente explica muy bien cómo se puede conservar una huella y cómo fue el destino de los restos de José Antonio. Y un poco eso es este libro de la vida por José Antonio y su relación con la ley de la memoria histórica. La única manera de combatir esta ley abyecta es con actos como este, con artículos de prensa, con la rebelión pequeña, ¿verdad? Naturalmente que se está produciendo en muchos puntos frente a la aplicación de esta ley, que llegue a preocupar, ¿no? De alguna manera, llegue a preocupar a los que les interesan los votos, y por lo tanto lo tengan en cuenta. Lo cual puede que esté pasando ya en algunos pueblos de España, que como sabéis, se niegan a retirar los nombres o a quitar los monumentos, etc. Y yo creo que esto es un poco lo que yo les quería contar. Yo hablo mucho y si ahora alguien quiere preguntar cualquier cosa, pues yo naturalmente les contesto y les preciso. Muchas gracias. Sí. Yo he escuchado lo que ha dicho de Valdecabres y me ha llamado la atención el auditor, porque usted, que es un hombre culto, yo tengo su libro de La venganza a la memoria de Franco, de la historia, y hay un caso que usted seguramente conocerá, que es un récord mundial, que es el del jurídico auditor militar Manuel Iglesias Ramírez, abuelo de Pablo Iglesias. Sí. Porque eso los de Podemos no lo saben. Yo creo que usted y mucha gente que está aquí tenía que hacer lo posible por divulgarlo, que es los 3 testigos que le salvan de la pena de muerte que se pedía, porque por lo visto le había dado una serie de penas de muerte y además era responsable incluso de la desaparición del marqués de la Iglesia. ¿Qué 3 testigos? Uno, el ministro más joven de Franco, Gamero del Castillo. Otro, alguien que era tan ultrafalangista, Ezequiel Puig Mastromeado, que se pegó en un aniversario de la Fundación de la Falange en la Comunidad, sí, y acabó en la casa de Socorro. Se pegó con sus falangistas más jóvenes. Y el tercero, yo lo tuve de catedrático de Historia del Derecho, que era Manuel Manzano, que fue el testimonio clave, porque le acusaban de ser mismo de la FAI. Claro, la FAI no tenía salvación. Cuando usted ha dicho lo de agosto, no olvide cuando perdió la guerra ideológicamente, vamos, en la propaganda, la República, que fue el asesinato de los ministros de derechas y republicanos de derechas, como el que es el 22 de agosto en la cárcel Modelo. Pues ese tercero es Manuel Manzano, catedrático de Historia del Derecho. El tipo de Franco no creo que fuera catedrático, aunque lo fue por la Sagrarte, alguien así muy enemigo, pero vamos, termino con esto. Que él explica que no, que el tal Manuel Iglesias Herrero, pues que era miembro de la FUE, ¿no? La Federación Universitaria Escolar, y no de la FAI. O sea, claro, la caradura que tiene esta gente, el cinismo que tienen, porque creo que los 5 hermanos, que son los de Pablo Iglesias, todos, o de su padre, perdón, tienen carrera superior universitaria. O sea, es decir, que han sido funcionarios, gente muy mimada por el franquismo y por la administración, ¿no? Sí, es que no se puso, vamos, yo no conozco, los casos son a montón, vamos, de gente que hizo carrera naturalmente y pertenecía al otro bando, vamos a llamarlo así, eso no tiene nada que ver. Afortunadamente no la han destruido, y claro, el problema de los archivos es que existen, y los consejos de guerra se conservan, salvo que se ha destruido por razón de algún, en fin, le ha caído el agua, pero se conservan casi todos, y naturalmente esos consejos de guerra, en contra de lo que se suele decir, son bastante determinantes, es decir, son expedientes de este tamaño y que contienen un folio, vamos, cada folio es una declaración de un testigo, es decir, que es difícil que alguien condenara así porque sí, ¿verdad? Y entonces hay testigos a favor, testigos de descargo, y están ahí, y eso era bastante usual, el que alguien importante fuera a declarar a favor de alguien, no era nada extraño, que en esa época, en los consejos de guerra, declarara pues desde Muñoz Grande a cualquier otro. Y otra cosa que le quería comentar, es que Franco, usted ha escrito este libro, tenía un sistema, cuando quería cargarse a alguien, lo mandaba a Saliquet, que con su madre, la masonería, era implacable. Y cuando quería salvar algo, ¿a quién lo mandaba? Por eso lo he dicho yo a la mismísima Irene Montero. No se puede meter a los generales de Franco en el mismo saco. No. Parece ser que todos los que fueron a Varela y a Millán Astray se les conmutó la pena de muerte. Pero hay casos asombrosos. Martínez León, que hizo las burlas más tremendas de Franco, muchísima gente. Y inclusive gente, pues, bueno, en el caso de Bueno Gallego, muchísimos. Y luego el otro día me he enterado de un diario en Madrid, que es una cosa tan divertida, que se dio un gran guate en la conversación
del libro de Diego San José, que el mismo Diego San José y Budiner José Guateque, porque es el abuelo del guionista de 8 apellidos vascos. Es decir, que mucha gente conocidísima, y la madre de este chico que vive, o la tía, lo dijo, que estuvo presente en la entrevista con Millán Astray de su madre, cuando le entrevistaste con su pueblo de señora. Y el caso de Bernabéu, que va a ver a la prisión a un futbolista en Madrid, condenado a muerte, va con Millán Astray en la prisión de Logroño, y levanta el puño, dice a la cuelga, y dice, bueno, este ya pobre no tiene salvación, Bernabéu, encima que trae a Millán Astray para salvar la vida, y no solo eso, Millán Astray dijo que era un tipo valeroso, entonces consigue que no solo que le pongan en libertad, sino que pasara a la frontera francesa. Entonces, se están contando tantas mentiras, y yo a veces he oído a los de la Legión, y con todo el cariño que les tengo, les hacía falta conocer más los antecedentes increíbles de Millán Astray. Es que consiguió perdonar la vida de todo. Sí, muchas son muy Entonces, difíciles. lo que está usted diciendo y explicando, y ya puedo decir que tengo su libro, y me estoy haciendo un poco pesado aquí, pero es que es una pena la ignorancia que tienen los jóvenes, Lo he dicho sobre antes, todo los del PP. es que no quieren, es decir, nadie, bueno, yo lo con libre, pero no existe ningún interés en estudiar esa parte, claro. Entonces, pues, así se puede mantener lo que se dice, ¿no? Claro. Eso los remeros no tienen pie ni cabeza si vamos aplicando y estudiando caso por caso, y es una cosa realmente lamentable. Pues le felicito por su trabajo, porque tiene que hacer una labor pedagógica muy intensa y en muchos sitios. Gracias. Dime. Yo, Paco, perdonad, solo quería pedir disculpas, he tenido un problema laboral gordo. Me he presentado yo solo. Ya, no hay problema. ya, pero... No me he echado flores ni Nada, nada de eso. problema laboral gordo, no tiene nada que ver con el ganchillo, eso me seguro. Pero lo suficiente como para retenerme trabajo, y disculpas por no poder estar para presentar a Paco. No, no sé. Bueno, pues yo, si no tengo que decir nada más, si alguien quiere que le firme el libro, yo se lo firmo. Yo no creo que aumente la ley que quieren crear de educación, la comente. ¿La ley de educación? Sí, que quieren quitar los aprobados para pasar... La ley de educación ya no existe, o sea, sería la mejor determinación. Yo soy profesor, José María también, tenemos una ley de educación que no existe. Sería la mejor definición. Entonces, cada tres... Quieren crear una ley Es decir, la ley de educación no existe, es que están quitando cosas sobre las que existe, cada 2 meses te la cambian, tú dices, bueno, pues yo haré lo que yo entienda y ya veremos. Lo que pasa es que actualmente las definiciones que estamos sin ley de educación. El Partido Popular ha retirado todas las partes de la ley que no hace falta aprobar las asignaturas para pasar... No, ha puesto lo mismo que estaba antes. De la instituto a la universidad, no sé. La misma ley que estaba antes. O sea, eso, bueno, pues no tenemos ley. Pero tampoco está muy claro que eso se pueda hacer, pues no hay ley, pero un follón jurídico. Sí. Cualquier día alguien se va a ir a un tribunal y le van a aprobar todo porque usted está en indefensión absoluta. Sería la mejor definición, pero no hay ninguna ley, estoy en indefensión absoluta, pues nos podría pasar cualquier cosa esa si un padre muy avanzado en materia jurídica le planteara al gobierno o a la comunidad autónoma de turno. Yo te voy a preguntar una cosa, ¿cómo ves, con todo esto de la ley de memoria histórica, tú crees que se salvará algo o van a destrozarlo todo? Vamos a ver, es complicado porque está la batalla jurídica en los tribunales. Entonces la batalla jurídica de momento hay algunos que se han ganado. Sí, pero ya te he dicho, la ley de memoria histórica la escribieron de una manera para ellos interpretarla de otra. Pero la ley dice lo que dice. Estas leyes que están haciendo de memoria democrática, la Andalucía ya dice otra cosa. Ahora, la que están haciendo en Valencia, no sé cómo se hará, pero debo imaginar que 3/4 de lo mismo. Están creando ahí un problema que al final tienes que ir a los tribunales. Claro, parte con la base de que muy poca gente va a los tribunales a defender la calle o no sé qué. Entonces, eso es lo que hay. Habría que ir a instancias superiores, pero instancias superiores no puede ir cualquiera. Hay una serie de pasos para ir a instancias superiores y de fallos. Entonces, es una batalla jurídica la que puede dar, porque política no existe. Es decir, hay un consenso en no derogar la ley, por lo tanto, si hay un consenso en no derogar la ley, mal vamos. Es decir, ni tan siquiera respetan lo que han puesto en la ley, que es lo importante. Entonces, en esta situación, bueno, pues está la batalla jurídica y a partir de ahí a ver qué sucede. Es decir, sí que puede ser un elemento de quiebra, eso sí que es verdad, y que se puede producir a nivel
que sea, cómo están las cosas nunca se sabe, pero está ahí. Y ellos van a seguir en ese camino, ¿no? La ley de memoria histórica y todo lo que representa esta concepción ideológica, eso se llama el guerra-civilismo, pues ellos la van a seguir manteniendo porque les está dando rédito. Y por lo tanto les está dando rédito para ir contra el, vamos a llamarlo así, contra el PP, ¿no? Pero van más allá, porque en realidad lo que se trata es de que si logran profundizar y acaban tirando del hilo, pues al final si restauramos la legitimidad de la Segunda República y a partir de ahí todo es ilegítimo, pues la actual monarquía es ilegítima. Todo es algo así de claro, pero en esta situación nos encontramos. Desde su perspectiva como profesor de universidad... No, yo soy profesor de instituto, adiós, gracias. Lo digo porque si no tendría que estar ahí sujeto, en fin. Y bueno, colaborando como colabora con Radio Ya y en los lugares donde presenta libros y expone toda esta historia de este mundo afín del que muchos somos, ¿qué esperanza hay de que la gente vaya tomando conciencia, sobre todo de las realidades, no de que cambie su orientación, sino de lo que es la realidad que en este caso en el libro se expone y que se dé cuenta más allá de que esas mentiras tienen una permanencia, sí, una presencia, vamos a decirlo así. y la gente tenga esa motivación a decir voy a interesarme por algo más allá de lo que me están metiendo todos los días. ¿Y hay algo que la gente vaya percibiendo? Yo creo que sí, mira, yo desde que me doy estos paseitos que me doy, pues sí que noto que hay cada vez más gente, me llaman de más sitios que sí puedo ir, yo naturalmente siempre voy donde me llaman, creo que si hay un grupo allí, pues yo que tengo las posibilidades, pues yo me desplazo y creo que se van, digamos, hay una serie de elementos que se van conjuntando y que de alguna manera esto, que lo estás viviendo todo el día porque te lo estás tirando encima, pues naturalmente crea un elemento de reacción. Y claro, el problema es el desconocimiento, ¿no? Entonces cuando tú dices, no, mira, es que esto no fue así, y además hay una gente que, bueno, yo no he visto a nadie en la izquierda pedir perdón por ninguno de sus criminales. No, al contrario, se sienten orgullosos, ¿verdad? Los quieren hacer héroes. Sin embargo, en el otro lado, pues porque se han olvidado, se han perdido, porque no sé si es que molesto, no los tienen presentes. Y de alguna manera al recordar, oye, mira, sí, yo respeto a todo el mundo, pero aquí hay una serie de señores que fueron asesinados naturalmente por defender aproximadamente las mismas ideas que yo pueda defender. Yo creo que en ese sentido sí. Y que sirve también de, bueno, todo el mundo sabe que yo, no por personalizar, pues tengo el Facebook, todas estas cosas que hay ahora y me escribe mucha gente, y naturalmente sí que hay diseminada por toda España gente que reacciona de alguna manera. Y por eso digo que son importantes estos actos a veces por la repercusión que tienen. Mañana se ha hecho el acto y hay gente que no va, pero sabe que se ha hecho. Fernando, que está aquí, que lo graba y naturalmente lo difunde por internet, lo cual, claro, pues, en fin, hace que luego la gente se vuelva cómoda, pero lo importante es la difusión. Y yo he dicho, es lo que preocupa de verdad, porque al final se forma una corriente de opinión pequeña, pequeña, pero que está ahí, ¿no? Y bueno, a veces me escriben que en alguna clase algún alumno se levanta y dice, he leído que el profesor dice que no sé qué cosa. Entonces, claro, bueno, pues siempre está ahí, ¿no? A mí eso me parece interesante, ¿no? La pena es que hayamos pocos, ¿no? en esta guerra, para llamarla así, pero creo que es necesario reivindicarlo. Y porque a veces nosotros nos llenamos la boca, y los que tenemos cierta edad, ¿no? De retórica, de luceros y todas estas cosas, y la guardia eterna, y todo lo que queramos poner. Bueno, pero en los luceros y en la guardia eterna hay personas. Y lo importante es rendir el recuerdo, ¿no?, de recuperar la historia de esas personas. Y saber que fueron asesinados y que naturalmente cayeron por esta serie de ideas. Y naturalmente eso creo que es fundamental, porque en el fondo todo el mundo necesita mito. Todo el mundo. Y la izquierda los tiene. Por la camiseta del Che, ¿verdad? La izquierda los tiene. Y han hecho del Marco Ana un héroe y del otro héroe y así sucesivamente. Y en el otro lado, ¿qué ha sucedido? Pues, se le ha olvidado. Perdido esas manías de desmitificar y no sé qué y no sé cuántas, han perdido esas referentes que son lo que sirven para atraer a otras generaciones. Muchas veces nos quejamos, es que la historia de España es que nos enseña, hay que enseñar las hazañas de... Estos son hazañas de esa historia de España y por lo tanto es importante recuperarla. Es decir, ¿cómo no vamos a recuperar cuando te dicen, no, es que los chiribí eran milicias armadas socialistas?
que se entrenaba con unos palos que llevaban cuchillas de afeitar como elemento de ataque, ¿verdad? Y que cogen el rifle de Juan Cuéllar cuando van allí, lo tiran, lo amortizan, y al final, de todas las perrerías, la última fue cortarle los genitales y ponérselo en la boca, que es lo que dice el informe forense que no se publicó. ¿Vale? Bueno, pues estas cosas hay que decirlas porque no era santo. Y hemos visto a la Juanita Rico, que es la responsable, exaltada y exalzada, ¿no?, por esta gente, cuando era que esta señora pues se dedicaba a lo que se dedicaba, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿no?, sacar. Cuando se sacan los colores, a todo esto que hay ahora, pues hay que recordarlo. Pues nada más.